debe tener una especie de auditor para el respeto de las audiencias. No está mal. Pero fíjate, a ver, yo difiero y te voy a decir por qué. La razón por la que no estaría yo de acuerdo es por en lo que se meten, y me voy a explicar. Una cosa es que como cuidador de las audiencias verifiques que la información que están dando está sustentada. Rafael Gómez Chi, hoy nos ibas a hablar de algo que me pareció muy interesante. Nos vas a hablar de algo que nos pareció muy interesante, que es esta figura del ombudsman de las audiencias, que a nivel nacional hace unos años como que se puso de moda y empezamos a hablar del ombudsman de las audiencias. Entiendo que es esa persona que dentro del medio defiende el derecho de las audiencias a tener un buen servicio. ¿O lo interpreto de manera correcta? Es correcto. Estamos en un grupo de periodistas armando una manifestación para la próxima semana en torno a los asesinatos que han ocurrido de los periodistas. Varios periodistas en el país, ¿no? Ya son 11, ¿no? Creo. Y ya llevamos 11. No deberíamos llevar ninguno, pero bueno. Claro. Y entre las cosas que se están discutiendo en el grupo, un compañero propuso por qué no retomar e impulsar la figura del ombudsman, como tiene, por ejemplo, los periódicos españoles, el defensor del lector. Exacto. ¿Por qué? Porque con esto abonas mucho más a la discusión que hay sobre la eliminación del delito de difamación en el Código Penal. Sí, Quedaría claro. solo en el aspecto civil. No te vas a librar de una demanda. Claro. Ajá. Pero un defensor del lector te sirve además a ti como medio, porque es un mediador entre lo que publica el periódico y lo que está recibiendo el lector. A ver, ejemplifica No solamente para tiene que entenderlo ver- bien. Y no solamente tiene que ver con que tú publiques algo difamatorio o algo que no esté 100% verificado, Ajá. sino también yo puedo quejarme. Oye, me estás dando, estoy comprando tu periódico, pero tu periódico está lleno de faltas de ortografía. Ok. Ajá. Tu periódico no entonces está usando te va a el marcar lenguaje sus de errores. género. Exacto, Cristel. Tu periódico no está usando el lenguaje de género. Tu periódico o tu radio o tu canal de televisión no aborda como se debe Las problemáticas. el tema del suicidio, ¿no? Porque todo esto debe llevar un lenguaje adecuado para que tú llegues a todas las audiencias. Ajá. Cuando alguien es cristiano y me sale con otra tontería, digo, pero Dios dijo cuando destruyó el mundo del diluvio, si hay uno solo que sea bueno, no hago nada. En las audiencias tienes que pensar en ese uno solo para que puedas tú hacer un trabajo verdaderamente profesional. Pero, a ver, déjame diferir porque, bueno, si a mí como lector no me gusta la forma en cómo tú estás tratando el aborto, pues mejor cambio de periódico, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para decirte, no, Rafael, no hables a la ligera, no sé, del catolicismo? Tienes razón, puedes cambiar de periódico. Pues, Pero vamos a poner que a mí me gusta tu programa de radio. gracias, Vero, gracias. A mí me gusta ir Mérida a las 7, pero de pronto en Mérida a las 7 tú dijiste una tontería. Sí, muchas. Yo no quiero cambiar de estación porque me gusta el resto de tu programa. Ok. Bueno, te puedo señalar, oye Gastón, aquí hiciste una... Sí, eso es válido. Para eso serviría también un defensor de lector y un defensor de audiencias. Ok. No solamente para que tratar de abarcarlo todo, sino también esos detalles Lo entiendo, de cómo pero hacer. a lo que no, y además, y lo agradecemos mucho, nosotros recibimos críticas todos los días y desde luego hay algunos cambios que hacemos porque la radio escucha tiene la razón. Pero aquí habría una aquí figura profesional como una especie de auditor interno en el medio. el único tema que yo le veo un pero es que pues tus auditores internos son los dueños, ¿no? Porque al final pues, te pueden decir, oye, no me gusta lo que estás haciendo. Ahí voy a la segunda parte. El otro problema es que los dueños de los medios de comunicación no son periodistas. Entonces, para eso tienes que rodearte de un equipo muy profesional y aún así ese equipo tiene o debe tener una especie de auditor para el respeto de las audiencias. No está mal. Pero fíjate, a ver, yo difiero y te voy a decir por qué. La razón por la que no estaría yo de acuerdo es por en lo que se meten, y me voy a explicar. Una cosa es que como cuidador de las audiencias verifiques que la información que están dando está sustentada en hechos reales, que el periodismo que se está tratando de hacer se cumpla, que haya objetividad, o no creo en la objetividad, pero que se tienda a la objetividad, que alguien diga, oye, ¿por qué entrevistaste a Verónica Camino y no entrevistas a, no sé, a Asís?
por ejemplo, ¿no? O ¿por qué no fuiste con Francisco Torres? Eso lo entiendo. Pero de ahí a que me diga alguien, por más experto que sea, me diga, oye, ¿sabes qué? No nos gusta que entrevisten tanta gente, por ejemplo, ¿no? Puede ser. Es una de las críticas que tenemos. Oigan, es que, pero ojo, tienes una o dos o tres voces que te lo dicen y no sabemos si son 10,000, 20,000 o 15 los que nos escuchan. Pero lo que voy es, si esa persona que es la que cuida la audiencia, por una o dos o tres personas que dicen es que tienen muchas entrevistas, quítenlas, les haces caso, ¿dónde queda entonces tu sensación del negocio? No, es que no es nada más hacerles caso, por eso voy a hablar de una figura profesional que sepa ser mediador entre lo que tú estás produciendo y lo que la gente está escuchando, para evitar esas cuestiones, esas grietas. ¿Ahora es alguien interno o es alguien externo a la empresa? Debe ser alguien interno, pero con cierta autonomía dentro de la empresa. Ya es una práctica que tiene muchísimos años. Sí, no, yo lo sé. Y democracias más avanzadas. Sí, lo sé. En otros países se utilizan mucho estas figuras del defensor, del lector, claro. Pero ¿por qué aquí en México y también en Yucatán, por qué casi no vemos estas figuras? Por lo que ha dicho Gastón, por los dueños. Pues digo, yo supongo que ellos son los que al final, pues es su producto, ¿no? Entiendo, un medio de comunicación es una empresa privada, claro, con incidencia en el público. Antes, bueno, todavía se sigue usando con las publicaciones impresas, el famoso certificado de licitud y el certificado de contenido. El certificado de licitud era o es para que la empresa esté constituida legalmente y dedicada al ramo que le dijo al SAT. ¿Qué iba a hacer? Y el de contenido es, oye, voy a publicar un programa radiofónico que hable del turismo y la gastronomía yucateca. ¿Ok? Sí. Es para que te atengas a tu línea editorial. Ok. Voy a publicar un periódico que hable solamente de política. Ok. Entonces, una figura del defensor se encargaría de ver que tu producto que se cumpla lo que dices, cumpliendo lo que le estás diciendo, tanto a la autoridad como a las audiencias, porque aunque seas privado, tu función es pública. De acuerdo. Ahora, pregunta, los periodistas que se están reuniendo para tratar de promover esto, ¿cómo se promueven? Pues estamos todavía viendo si hay... Yo no estoy de acuerdo en que sea el Congreso o los legisladores. A eso voy. Sí. Yo más bien apuesto... Que establezcan que cada medio tenga que tener un defensor del lector. Yo más bien apuesto a la ética profesional de cada medio, que sea como una especie de responsabilidad. Y aunado a eso, que se hiciera un censo de periodistas. ¿Y quién califica para ser periodista? Exactamente, sí. La capacitación, la capacidad de ser un periodista. Porque yo puedo tener mi teléfono y estoy grabando en la calle y de pronto lo subo y ya informé, entre comillas. Pero no hubo un análisis de lo que estoy diciendo. Estoy compartiendo, lo que estoy diciendo. ¿Hacer el análisis te hace periodista? Sí. Porque ya estás explicando, es que ya el periodismo ya no es solo las preguntas qué, cómo, quién, cuándo y dónde, también por qué, para qué. Ese es el nuevo periodismo de ahora, para rebasar la inmediatez que nos ocasionó las redes sociales y la tecnología. Te lo dije la vez pasada cuando hablamos del Día de la Libertad Internacional de Prensa. La discusión de este año que se dio en Uruguay fue cómo la tecnología, es decir, las redes sociales y la inmediatez, son ahora un nuevo desafío para los periodistas. Porque yo me puedo informar así de un flashazo, ¡pah! Claro, pero la premisa de querer ser el primero en dar la información puede caer en muchos errores. Sí, yo creo que el tema del defensor de las audiencias creo que es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado. Sí, porque primero se tiene que definir qué es lo que buscan las audiencias de este defensor. O sea, ¿qué es lo que voy a defender? Yo hubiera creído, para mí el tema del defensor de las audiencias en términos de noticias, noticieros, es alguien que verifique que lo que estás diciendo está fundamentado, lo que te decía hace un momento, y que diga, a ver, la información que te están entregando estos cuates, por lo menos tiene un trabajo periodístico detrás, y yo estoy aquí para cuidar que ese se mantenga. Más allá de eso, no creo que se deberían meter en nada más que en eso, ¿no? En certificarme, tal vez. Ya con eso que has dicho de que verificar que ese trabajo se mantenga, ya hiciste... Ok, así sí estoy de acuerdo. Ya hiciste un gran respeto
por el tema de... En España funcionan los periódicos. Y te sirve para las fuentes verificadas. Exacto. Sí, claro. Sí. Pero en España funcionan los periódicos, En decías. España funcionan Aquí, los aquí periódicos. había, me acuerdo que MBS tenía Lo un intentó, defensor, Defensor. o lo intentaron por lo menos, no me intentaron, acuerdo ahorita por lo de quién era, pero me acuerdo que en la época de Carmen Aristegui, cuando estaba en MBS, todavía tenían ahí una persona, esta figura, que yo no he vuelto a escuchar nada en México de ellos, no sé si Tampoco. desaparecieron. Es una la figura verdad. que no se menciona tanto, pero sí he escuchado que en otros países de Latinoamérica y de Europa manejan mucho esta figura. Lo que manejaron por aquí fue las famosas voces del pueblo. Sí. Que también era un instrumento político de algunos Como periódicos. Llegamos sin una voz del pueblo diciendo que el político fulano es un ratero. Sí. Y entonces ya con eso se dan, Cosa que le fascina. se dan autoridad. Sí, exacto, que ese es el A la problema. gente le encanta que hables mal de un político. Y es que el problema, exacto, y muchas veces se cometen muchas injusticias, precisamente porque como a la gente nos entrenaron desde chicos a odiar a los políticos, cosa que está mal. Yo siempre lo he dicho, hay buenos y malos, como hay buenos dentistas y malos dentistas, hay buenos políticos y hay malos políticos, buenos funcionarios y malos. Creo que la mayoría son buenos. Desde luego que los que son malos son bien malos, pero igual cuando pasa con un dentista que es profesionalmente malo y cada vez que va te rompe toda la crisma. Yo siempre le digo a la gente, tu experiencia en algún lugar, por muy mala que sea, no debe No generalizar, condiciona. no condiciona la atención de ese lugar. Sí, claro, totalmente. Claro. Oye, pues ya quedó interesante el tema y creo que se puede discutir más. Este hombre es muy testado. Es muy No, trabajado, pues. pero yo creo que ambos tienen razón en diferentes sentidos y me parece muy interesante que se esté tomando ahora esta figura, sobre todo como lo mencionabas, lo que está viviendo nuestro país, que hoy en día el enemigo de la política es el medio de comunicación. El enemigo de la presidencia es el medio de comunicación y se le vende a las audiencias que los medios somos malos. Es correcto. Y sí me parece interesante que ahora se hable de un tipo de figura que no solo va a defender a las audiencias, sino también que va a cotejar lo que Y hacen que va a los ayudar a Y que medios. les garantice a las Muy audiencias, ¿no? profesional. Lo que buscan. Exacto. Oye, Rafael Gómez Chi, pues muchísimas gracias como siempre. Gastón, Cristel, Un gusto tenerte aquí. Gracias, muy Rafael. amables por la invitación. Nos seguimos viendo por acá. Ahí lo tienes, Rafael Gómez Chi, el cronista Yucatán en Facebook. Crónicas Delirantes también es muy bueno.